Hoy, Bezrat Hashem, vamos a empezar Eliyahu Hanaví. Antes de que empecemos, puedo decirles que hasta de la época de Shmuel hasta Eliyahu Hanaví tenemos otros profetas que son mencionados. Tenemos, por ejemplo, a Natán Hanaví, que nos menciona cuando David Amelech peca, entonces él hace el mashal de Kifsat Arash. Mashal es la fábula de la ovejita que fue robada, y así David Amelech hace tshuvá sobre lo que hizo con Bathsheba. Tenemos otro profeta que es Ahía Shiloni, que es el que trae la noticia de la separación del reinado. Después de que Shlomo Amelech es rey, el hijo de Shlomo empieza el reinado y peca y va atrás de otros dioses. Entonces Hashem le dice: tú no vas a poder seguir siendo rey de todo Israel. Viene Ahía Shiloni, le toma su manto, lo reparte y le da a Jeroboam 10 partes del manto. Le dice: tú vas a tener ahora 10 Shvatim y solamente 2 Shvatim van a quedar con Shevet Yehudá. Y a partir de esa época empieza lo que es Sefer Melachim. Sefer Melachim, vemos todo el tiempo es una época donde hay una separación del reinado. Tenemos Malchut Yehudá y Malchut Israel. Malchut Yehudá es Shevet Yehudá, el reinado de David Amelech, el reinado del que tiene que salir el Mashiach, y Shevet Binyamin. Y Malchut Israel son los otros Shvatim. Empieza con Jeroboam ben Nabat y Betzem desde el principio es un reinado que es problemático. Jeroboam, por el hecho de que no es parte del reinado de Israel, del reinado de Yehudá, decide dar un reemplazo al Beit HaMikdash y un reemplazo a los korbanot y un reemplazo a los hagim, y hace fiestas de sí mismo y hace de un lugar donde ellos, en el Shomron, donde ellos hacen ahí, trabajan a Hashem, podríamos decir, pero obviamente se considera Avodah Zará, y de esta manera provoca que todos los reinados después de él siguen su pecado. Y no sé si hay reyes buenos, reyes que son llamados tzadikim en Malchut Israel. En Malchut Yehudá, de verdad, hay subidas y bajadas, pero en Malchut Israel casi todos los reyes pecan, y siempre es recordado Jeroboam ben Nabat, el primero es recordado, y hicieron el mal a los ojos de Hashem, como hizo Jeroboam. Quiere decir, el pecado de Jeroboam es tan difícil, tan duro, porque no es únicamente su pecado, sino que provoca a todos los reyes después de él pecar también. Y de verdad es el ejemplo de una persona que, digamos, Moshe Rabbeinu es considerado Mezake et Rabim, es el que trae que haya zhuyot para todos. Y Jeroboam ben Nabat es el contrario, es el que provoca que hayan pecados en el Rabim por su culpa, de alguna manera. Aparece, de repente tenemos aquí a Eliyahu Hanaví. Antes de que empecemos, ¿qué sabemos de Eliyahu? ¿Qué conocen de Eliyahu? ¿Qué podemos decir sobre él? Sin escribir no hay necesidad. No murió. ¿Qué? No murió. No muere. Sube al cielo una carreta de fuego. ¿Qué más sabemos sobre él? No tenía como confianza en nosotros como pueblo, que continuáramos con pues creo yo, como que él era muy fuerte en su, digamos, él creía mucho en Hashem, pero no creía que nosotros estamos tan preparados para continuar con su Sí, tiene una especie de desconfianza en Am Israel, sí, de que continúen el camino de Hashem. Ok. ¿Qué más? ¿Dónde más escuchamos a Eliyahu Hanaví? En Pesach, para que venga con En Pesach, viene en el Leil HaSeder, en el Brit Milá viene, Motzai Shabbat. Quiere decir, Eliyahu Hanaví es un personaje que nos dicen también, él va a traer Rahamanu Yishlach Lanu et Eliyahu Hanaví, Veibaser Lanu Besorot Tovot Yeshuot Benechamot. Eliyahu Hanaví es el que nos va a traer la Besorá de la Yeshua.
Entonces hay algo aquí un poco contradictorio entre lo que dice Vero, que es la desconfianza en Israel. Por otro lado vemos que él es el que nos va a traer la besora de Mashiach. Y otra cosa interesante es que ¿Qué es la besora de Mashiach? la besora de que va a llegar el Mashiach, él es el que va a traer besora, perdón, la noticia. Ah, no, sí. Y es interesante, Bofen Klali, imagínense, es un personaje que por un lado no muere, viene en Leila Seder, viene en Motzai Shabbat, viene en el Brit Milá, es decir, está y no está, está y no está, tiene algo muy mágico el personaje de Eliyahu Naví. Yo de verdad cuando escogí el tema de profetas, yo le dije a Geula, quiero enseñar Eliyahu Naví. Solo quería enfocarme en Eliyahu Naví porque me parece un personaje mágico, pero es porque no hay suficiente material para todo el año. Decidimos que vamos a ver todos los profetas, y Dafka es muy matín porque podemos ver la diferencia entre Eliyahu y los otros profetas. Entonces, bueno, nosotros vemos de verdad que en Eliyahu hay algo que viene y va, y va a venir, y nunca murió, y está aquí y está allá, y aparece y desaparece. Está en el Seder de Pesach, está en el Brit Milá, estuvo en el pasado. Vamos a tratar de entender un poco más este personaje y un poco de lo que está atrás de todo él. Entonces dijimos, Eliyahu Naví aparece en la época de los reyes, y Dafka aparece en la época del rey Ahab, que es uno de los reyes de Israel, que podremos decir que más difícil fue su época en cuestiones de Avodah Zará, porque Ahab se casa con una mujer goy, una mujer Izebel, no recuerdo de qué pueblo era Izebel, pero Izebel es a lo mejor dice aquí, y toma como mujer a Izebel, hija de Etbal. Estoy leyendo aquí antes de empezar el 17, en el Pasuk 30. Hija de Etbal, rey de los Sidonim. Sirvió al Baal y se posternó a él. Ella pertenece a un pueblo que trabajan a un dios que se llama el Baal. Y ella, en el momento que está en ese lugar donde es la reina, por así decirlo, Shalom, mete la Avodah Zará en Israel de una manera muy, muy fuerte. Y ella pide matar a todos los Nevi'im de Israel, a todos los profetas de Israel. Pero ella no era reina, era la esposa del rey. Era la esposa del rey, pero tenía mucha influencia sobre él. Vemos la influencia y la manera en que influyó sobre todo el pueblo de Israel, a tal punto que todo el pueblo de Israel va atrás del Baal por culpa de Izebel. Y ella decide que hay que matar a todos los profetas de Israel. Imagínense, si nosotros hablábamos que en la época de Shmuel empezaron lo que fueron las escuelas de los profetas, matar a todos los profetas de Israel es matar a cientos de personas. No era un profeta en Israel. Habían muchos profetas, habían escuelas de profetas. Y a ella le molesta esa presencia porque eso los profetas venían y criticaban al pueblo que trabajan al Baal. Entonces ella decide que hay que matarlos a todos, y es una época muy difícil en cuestiones de Avodah Zará en Am Israel. Entonces vamos a ver dónde aparece de repente Eliyahu Naví, y aquí vamos a empezar a estudiarlo. Ok, ¿quién quiere leer en el capítulo 17? Vive el eterno Dios de Israel, que estuve parado para servir delante de él, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino según mi palabra. Fue la palabra del Eterno a él diciendo: vete de aquí y te dirigirás hacia el este, y te ocultarás en el arroyo de Kerit. Nada más quiero decir algo. Vamos a hacer algo. Vamos a leer toda la historia ahorita. No sé si todo. No vamos a leer todo el Perek. Este Perek por lo menos. Y
y después vamos a profundizar un poco más, ¿ok? Porque quiero que tengan toda la historia en mente, ¿ok? Entonces puedes empezar la idea y vamos a seguir hasta el final del Perec. Okay. ¿Empiezas del principio? ¿Verdad? Sí, sí. Dijo Eliahu, el Tishbi de los habitantes de Gilad, a Ahab: Vive el Eterno, Dios de Israel, que estuve parado para servir delante de él, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino según mi palabra. Fue la palabra del Eterno a él diciendo: Vete de aquí, y te dirigirás hacia el este, y te ocultarás en el arroyo de Kerit, que está frente al Jardín. Será que del arroyo beberás, y a los cuervos he mandado para sustentarte allí. Fue e hizo conforme a la palabra del Eterno, pues fue y habitó en el arroyo de Kerit, que está frente al Jardín. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y del arroyo bebía. Fue al cabo de varios días que se secó el arroyo, porque no había lluvia en la tierra. Fue la palabra del Eterno a él diciendo: Levántate, anda a Sarefat, que es en territorio de Sidón, y habitarás allí. He aquí, he destinado de allí una mujer viuda para que te sustente. Se levantó y fue a Sarefat. Llegó a la puerta de la ciudad y aquí estaba una mujer viuda recogiendo leños. La llamó y dijo: Tráelo, ruego para mí, un poco de agua en una vasija, y beberé. Ella iba para traer, pero él la llamó y dijo: Tráelo, ruego para mí, un pan en tu mano. Dijo: Vive el Eterno tu Dios, que no tengo galleta, sino un puñado de harina, y en el cántaro, y un poco de aceite en la alcuza. Y aquí estoy recogiendo 2 leños. Iré, lo prepararé para mí y para mi hijo, y lo comeremos. Pero luego igual moriremos. Entonces le dijo Eliahu: No temas, ve, haz como tu palabra, pero hazme de allí una galleta pequeña primeramente, y sacarás para mí, y para ti y para tu hijo harás al hombre. Porque así dijo el Eterno, Dios de Israel: El cántaro de harina no se acabará, y la alcuza de aceite no disminuirá hasta el día en que diere el Eterno lluvia sobre la faz de la tierra. Ella fue e hizo como la palabra de Eliahu, y comió ella, él y su casa varios días. El cántaro de harina no se acabó, y la alcuza de aceite no disminuyó, conforme a la palabra del Eterno, que había hablado por intermedio de Eliahu. Sucedió después de estos hechos, que enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y fue su enfermedad muy grave, hasta que no quedó en el alma. Entonces ella dijo a Eliahu: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para hacer recordar mi pecado y para hacer morir a mi hijo. Entonces él le respondió: Dame tu hijo. Y lo tomó de su regazo, lo subió al piso alto donde él moraba y lo acostó sobre su cama. Invocó al Eterno y dijo: Oh Eterno, mi Dios, ¿acaso también a la viuda con quien me hospedo le traes el mal haciendo morir a su hijo? Se tendió frente al niño 3 veces, invocó al Eterno y dijo: Eterno, mi Dios, que vuelva, lo ruego, el alma de este niño en su interior. Oyó el Eterno la voz de Eliahu y retornó el alma del niño en su interior, y vivió. Tomó Eliahu al niño, lo bajó del piso alto a la casa y lo entregó a su madre. Y dijo Eliahu: Mira, tu hijo vive. Entonces dijo la mujer a Eliahu: Ahora sé que un varón de Dios tú eres, y la palabra del Eterno está en tu boca verdaderamente. Ok, este es el principio de la historia de Eliahu. Primero que nada, el principio. Dijo Eliahu a Tishbi de los habitantes de Gilad a Ahab: Vive el Eterno Dios de Israel, que estuve parado para servir delante de él, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia según mi palabra. ¿Qué es este principio? Que no hay ninguna presentación, no nos cuentan nada, de dónde viene Eliahu, quién es Eliahu, y nos van a hablar de Eliahu muchos prakim. No es un profeta como Natán que aparece en un Perek y Zeu. Es un personaje que tiene mucha presencia en el Tanaj. Con Shmuel nos cuentan todavía antes de que nace de dónde llegó Shmuel. Pero Eliahu de repente aparece. ¿Qué es esta besora de repente decir? No hay lluvia ni rocío. ¿Qué es esta es la profecía que hay que decir? ¿Eliahu siempre se llamó Eliahu? Eso lo vamos a ver más adelante. Hay midrashim que dicen que Eliahu es Pinjas y lo vamos a estudiar. Por ahí por eso no aparece. Ah, puede ser. Puede ser. Cuenta la historia de Pinjas en otra peralla. Ah, puede ser. Si decimos que de verdad todo esto pero eso es un midrash. No tenemos. No, pero aparte en este caso Pinjas fue hace muchos años, mucho tiempo antes de los Melachim. Mejor. A lo mejor que sea independientemente de A eso. menos que fuera Gilgul, tendría sentido que Pinjas, porque Pinjas. No, pero dicen que también Pinjas no muere, porque Pinjas hace a Hashem con él un brit olam.
Entonces puede ser, eso es lo que los Midrashim explican, que Pinjas es Eliyahu también por la personalidad y también lo vamos a ver más adelante. Pero antes de meternos con Pinjas, aquí en este libro no hay ninguna introducción. ¿Qué es esta profecía de repente, esta aparición tan repentina? No habrá lluvia ni rocío, eso es lo que tiene que decir Eliyahu. Esa es la primera aparición. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Israel? ¿Por qué de repente? ¿Por qué no dice por qué pecaron? Nada. Solamente viene y da la noticia de que no va a haber lluvia ni rocío. Sin ninguna explicación, porque hicieron lo malo ante los ojos de Hashem. En los otros profetas, lo vamos a ver más adelante, pero cuando hay una profecía, por ejemplo, a Ishayahu, dice, ¿por qué no hicieron esto y esto? Va a suceder esto y esto. O vemos que las profecías tienen también una explicación. No es tan de repente va a haber algo malo en Am Israel, sino ustedes hicieron lo malo ante los ojos de Hashem, de la misma manera aquí. Pero aquí la profecía nos dice, no va a haber ni rocío ni lluvia. Ok, ¿cuál es el comienzo? Para esto vamos a subirnos unos cuantos psukim arriba. 32, por ahí. Sí, podemos empezar desde la parte donde aparece Ahab, en el 29. ¿Quieres leer? ¿Alguien quiere leer? Grace. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Yehudá. Y reinó Ahab, hijo de Omri, sobre Israel en Shomrón 22 años. Hizo Ahab, hijo de Omri, lo malo ante a los ojos del Eterno, más que todos los que estuvieron antes de él. Fue insignificante para él ir en los pecados de Yarobam, hijo de Nebat, y tomó por mujer a Isabel, hija de Etbal, rey de los Sidonim. Imagínense, el rey de Israel toma a una mujer, Obedet Abodazara, como esposa, para que entiendan la situación de los pecados de Am Israel en ese momento, de Malhut Israel más que Am Israel, podemos decir. Sirvió al Baal y se posternó ante él. Erigió un altar al Baal en la casa de Baal que había edificado en Shomrón. Hizo Ahab un Asherá. Asherá es otro Abodazara. Y aumentó Ahab en nacer para provocar el enojo del Eterno, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que estuvieron antes de él. En sus días reconstruyó Giel de Betel y Jericó. Con Abiram su primogénito, la fundamentó y con Segab, su hijo menor, colocó sus puertas, conforme a la palabra del Eterno que había hablado por intermedio de Yehoshua, hijo de Nun. Ok, ¿qué tiene que ver esta historia de Giel con toda la historia de Ahab y de Eliyahu? Ustedes saben de qué está hablando aquí, del tema de con su primogénito la fundamentó y con Segab la colocó sus puertas. ¿Escucharon alguna vez? Había que uno de los reyes le dijeron, van a morir todos tus hijos si sigues haciendo esto, y que siguió construyendo, y que empezó con el hijo mayor y se fueron muriendo todos y terminó con el hijo menor. Ok, pero ¿dónde aparece esto en un principio? Donde aquí mismo nos los mencionan. Y él, Betel y dijo, conforme a la palabra del Eterno que había hablado por intermedio de Yoshua ben Nun. Voy a agarrar un Tanaj y vamos a pasarnos unos años antes, en la época de Yoshua. Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Vamos a ver si lo tengo aquí. Yoshua, a ver. Ok. Después de que Yoshua logra conquistar la ciudad de Jericó, él dice así: en aquel tiempo hizo Yoshua un juramento diciendo: maldito delante del Eterno sea el hombre que levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con su primogénito echará los cimientos de ella y con su hijo menor colocará sus puertas. Y vemos aquí cientos de años después, que alguien tiene la osadía de venir y enfrentarse a la maldición de Yoshua. Y de verdad la maldición de Yoshua se cumple. Giel decide reedificar la ciudad y con su hijo menor, con su hijo primogénito construye los cimientos y con su hijo menor coloca las puertas de la ciudad, conforme a la palabra del Eterno que había hablado por intermedio de Yoshua. Eso nos viene a decir de alguna manera nuevamente la situación en la que el pueblo de Israel estaba. Perdieron
la emunat jajamí, podríamos decir, la emuna en lo que los primeros profetas y los primeros dirigentes del pueblo les dieron. En el momento que una persona llega a enfrentarse a lo que la maldición que Yoshua era, ya imagínense, después de tantos años, Yoshua ya era como recordar a uno de los dirigentes más importantes del pueblo de Israel, y él tiene la osadía de venir y enfrentarse a la maldición de Yoshua, y construye con su primogénito el fundamento y con su hijo menor. Y como dijo Grace, nos explican los jajamín que no fue que puso al primogénito y al hijo menor, sino tenía 10 hijos, y todos los hijos desde su primogénito hasta el menor murieron en el momento que él reconstruyó la ciudad. Y vamos a saltar a la Gemara en Masajet Sanedrin. Nos traen un midrash muy interesante sobre esta situación en la que Giel decide reconstruir la ciudad de Jericho. Y nos menciona la historia de que Giel estaba sentado de luto por los hijos que había perdido. Y vinieron a consolarlo Eliyahu Anabí y Ahab Amelech. Llegó Ahab Amelech y le dice a Eliyahu Anabí: la profecía de Moshe Rabbeinu no se cumple. Moshe Rabbeinu dijo: Besartem babadotem babadetem Elohim acherim. Cuando dice en Kiryat Shema que la persona que vaya a trabajar a Avodah Zará, Hashem no nos va a dar lluvia. Y mira, le dice a Ahab: Uvda que yo trabajo a Avodah Zará y toda la tierra está llena de Avodah Zará, y Hashem manda lluvia beshefa. Y dicen que había tanta lluvia en esa época que la gente no podía ni caminar en las calles para llegar a trabajar a Avodah Zará, porque habían charcos de lodo en el camino. Entonces lo podríamos entender como Hashem no está cumpliendo la promesa, pero en realidad lo que Hashem quería hacer era que por los charcos de lodo la gente no saliera a trabajar a Avodah Zará, porque no iban a esforzarse tanto para trabajar a Avodah Zará. Pero Ahab lo ve al revés y quiere tratar de justificarle a Eliyahu que el motivo por el que murieron los hijos de Giel no tiene que ver con la profecía de Yoshua. De la misma manera que la profecía de Moshe Rabbeinu no se cumple, lo que le sucedió a los hijos de Giel es una casualidad. Se murieron por casualidad, no por la maldición de Yoshua. Fue una casualidad. Uvda, que tampoco la profecía de Moshe, que era el Rav de Yoshua, se cumple. Entonces, ¿cómo se va a cumplir la profecía de Yoshua? Y entonces Eliyahu Anabí aparece, y en ese momento nos dice la Gemara que aparece Eliyahu Anabí, y entonces él dice: vive el eterno Dios de Israel, que estuve parado para servir delante de él, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino según mi palabra. Esta Gemara nos viene a explicar un poco, nos viene a introducir un poco el motivo de por qué aparece de repente Eliyahu Anabí con esta profecía. Sí hubo un takdim, y este es el takdim. La historia de Giel, los psukim que aparecen antes, son exactamente la introducción a la profecía de Eliyahu. Ellos fueron a consolar a Giel, y ahí viene Ahab y le dice: mira, la profecía de Moshe Rabbeinu no se cumple. También lo que le pasó a Giel es una casualidad. Entonces dice Eliyahu Anabí que vaya a haber un Hilul Hashem así, que digan que todo es casualidad y que Moshe Rabbeinu, la nebuá de Moshe Rabbeinu no es verdad. Entonces en ese momento empezamos a ver la personalidad de Eliyahu, que tiene lo que se llama Kanaut en hebreo, que es celos por Hashem. Como Pinhas, que es una especie de que no puede soportar que la gente no crea en la palabra de Hashem. Y entonces se llena de esos celos. ¿Y qué dice? Vive el eterno Dios de Israel, que estuve parado delante de él, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino según mi palabra. No necesariamente la palabra de Hashem, sino que la palabra de Eliyahu. Eliyahu, nos dicen, tomó las llaves de la lluvia. Hay 3 llaves que están en manos de Hashem. Las llaves de la lluvia, las llaves del nacimiento, Maftejot Shel Chaya se llama, las llaves de traer niños al mundo, y las llaves de Tchiat HaMetim. Son 3 llaves
que no están en nuestras manos. Son 3 cosas que solamente Hashem puede hacer. Solo Hashem puede darnos, traer Neshamot al mundo. Solo Hashem puede traer Tchiat HaMetim. Y solo Hashem nos puede dar la lluvia. Y en ese momento Eliyahu nos dice que tomó las llaves de la lluvia y dijo, no va a haber lluvia. Por su palabra logró detener las lluvias. ¿Y por qué Hashem le da? Porque es el nombre, es Kiddush Hashem. Sí, porque había aquí un Hilul Hashem. Dice Mapitom, que la gente vaya a creer que está bien trabajar a Avodat Zará y que Hashem manda lluvia en ese momento. Aunque sabemos que el motivo por el que Hashem mandó la lluvia era para que la gente no pudiera llegar a la Avodat Zará. Pero mejor, de Sofosh al-Davar, la gente vio las cosas como ellos querían verlo. Cuando alguien quiere tratar de entender las cosas de manera incorrecta, lo va a hacer, como lo vemos hoy en día también. Dicen ellos sobre Am Israel, nos dicen que nosotros somos los que matamos a los inocentes de ellos y que no les damos lo que necesitan. Si quien quiere creer en eso puede creerlo, no hay ninguna dificultad. Pero según todo el pedazo, ¿cómo se llama el pedazo que leímos del 17? Pasuk, no. Sí, los psukim. Los psukim también tomó las llaves porque hace que ir reviva. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a eso, Najón. O sea, en este momento tiene la llave de la lluvia. Y de verdad vemos la fuerza del Eliyahu Hanaví. La fuerza del Eliyahu Hanaví de poder llegar y decretar, no va a haber lluvia. No va a haber lluvia, ¿por qué? Porque hay aquí un Hilul Hashem. Y sin embargo no sabemos si Hashem está de acuerdo del todo con lo que Eliyahu hace o no está de acuerdo del todo. Pero vemos que Hashem sí trata de proteger a Eliyahu. ¿Y qué le dice? Fue la palabra del Eterno él diciendo, vete de aquí y te dirigirás hacia el este y te ocultarás en el arroyo de Crit que está frente al Yardén. Será que del arroyo beberás y a los cuervos he mandado para sustentarte ahí. Vemos que los manda a un lugar a donde va a tener agua y los cuervos son los que los sustentan. Dafka los cuervos que son considerados animales de rapiña, animales que son muy crueles, que no tienen compasión. Se dice sobre los cuervos que cuando ellos tienen un hijo, no sé si saben esta historia, ellos tiran al bebé porque nace blanco y no lo reconocen, no saben que es su hijo. Entonces el huevo, el pollito de los cuervos cae al piso y come de lo que hay alrededor de él. Pocos cuervos logran sobrevivir. Come lo que hay alrededor de él, comen lo que sobró del huevo alrededor de ellos y así salen. Quiere decir, no tienen la compasión de la madre que los viene y los alimenta. Y son animales que de verdad son conocidos por esa característica de no pensar en el otro. ¿Por qué Dafka cuervos? Aquí Hashem le está tratando de decir algo. Y vamos a ver cómo, no solamente aquí, sino a lo largo de todo este Pere, Hashem le trata de decir algo respecto a la decisión que Eliyahu tomó de no traer lluvia. Quiere decir, le manda comida con cuervos, que son animales crueles, que son animales que solo piensan, por así decirlo, en sí mismos. Y hizo conforme a la palabra del Eterno, pues habitó en el arroyo de Crit que está frente al Yardén. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por el atardecer, y del arroyo bebía. Y fue al cabo de varios días que se secó el arroyo porque no había lluvia en la tierra. Hashem lo manda a un lugar a donde el arroyo se seca, a donde él puede ver con sus propios ojos lo que por así decir su decreto provocó. De repente él mismo no tiene la posibilidad de tomar, él mismo no tiene la posibilidad de sustentarse. Se da cuenta que su decreto no afecta únicamente a los Obdei Avodat Zará, sino también a él, que es Obed Hashem, le afecta. Pero Hashem no lo abandona ahí, sino que le trata de dar otra vez un mensaje. Y le dice, fue la palabra del Eterno a él diciendo, levántate, anda a Tzerfat, que es el territorio del Sidón, y habitarás ahí. Sidón, si se acuerdan, Sidón dijimos que Izer es de Sidón, era de los Sidonim. Entonces Dafka ahí lo manda, y habitarás ahí, y he aquí que he destinado ahí una mujer viuda para que te sustente.
Se levantó y fue a Zarfat, llegó a la puerta de la ciudad y he aquí que estaba una mujer viuda recogiendo los leños. La llamó y le dijo: tráelo ruego para mí un poco de agua en una vasija y beberé. Ella iba a traer, pero él la llamó y le dijo: tráelo ruego para mí un pan en tu mano. Dijo: vive el Eterno que no tengo galletas sino un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite de alcuza, y estoy aquí recogiendo 2 leños. Iré, lo prepararé para mí y para mi hijo y lo comeremos, pero igual moriremos. Eliyahu ve de alguna manera que también gente inocente y también una mujer viuda que no sabemos si trabajó a Abodazara, vive en Sidón y no nos mencionan que era Obedet Abodazara. También ella está siendo afectada por el decreto que hizo. Y ella con su hijo, que eran gente buena y noble, son la gente que también es afectada. De alguna manera, nuevamente, Hashem trata de darle un mensaje, de explicarle algo, de decirle: lo que tú decidiste hacer tiene influencia sobre todos, no únicamente sobre los Obdei Abodazara. El Eterno tu Dios. Vive el Eterno tu Dios. Ella, en vez de decir el Eterno Dios nuestro, o no sé. Porque no se dice que es Yehudí. No, Dafka, no sabemos que, no me parece que, Dafka sí sabemos que era de Am Israel, porque ahorita vamos a ver también quién es el hijo de esta mujer, pero vamos a ver, quiero ver cómo está escrito en hebreo. Aquí está. Jai Hashem Elokeja. Sí, tu Dios. Puede ser que Besofos el Dabar sí estaba también influenciada, no sé, nunca me había fijado. No veo que aquí hay un perush. Voy a tratar de ver si hay algún perush sobre eso. Pero lo que sí vemos es que la actitud de la mujer nos muestra hasta cuánto gente simple también es afectada por la Gzera de Eliyahu. Y le pide un poco de aceite, le dice: tú no te preocupes, tú prepara y nos va a alcanzar para ti y para mí. Sin embargo, vemos que Besofosh el Davar, el niño de cualquier manera muere. Y tal vez aquí hay nuevamente algo que Shem trata de decirle a Eliyahu. Le viene a decir: estás afectando no únicamente a ti, sino estás afectando a otras personas que pues el niño muere, sí. Sí. Pero también es curioso porque tiene relación con la primera parte, cuando digamos se mueren los hijos de Giel. O sea, no sé, me hace una relación en cierta medida, o sea, porque empezamos hablando de niños que mueren y aquí nuevamente, no sé. Pero los hijos de Giel eran niños. Eran grandes. Sí, no sabemos si eran niños o no. No sé si hay una relación directa. No sé si hay relación directa entre las cosas. No sé si hay una relación directa. No, es que muchas veces cuando dice la Torah o el Tanakh dice el hijo de tal, como que muchas veces asumimos que son niños, pero no siempre son niños. Aquí te dice el hijo de la mujer, pero no dice que fuera un niño. No, pero en algún lado decía como sí, pero aquí sí nos dice el hijo primogénito y el menor. Dice el alma de este niño en su interior, abajo del todo por el niño. Sí. Sí, de lo que parece de los psukim parece que es un niño. O sea, parece que es un niño también porque no sabemos demasiado sobre él. Puede ser que era un joven, no sé, pero también nos dice que estaba sobre sus brazos, quiere decir, era un niño pequeño, era un niño que podía cargar. Es que es el niño que no tiene pecados, porque la madre dice que ella tiene pecados. Como que el inocente sería el niño y no la viuda. Ok, Najón. Porque entonces quiere decir, ella sabe que tiene pecados, que eso me daría también en la relación con tu Dios, quizás el pecado de ella. Sí, quiere decir, ella puede ser que igual pecaba, pero porque el niño tiene que morir. Exacto. Y Dafka, el niño, que es el que no sabemos sobre él que haya muerto o que haya hecho algo malo, también él es
él es la víctima, por así Pero decirlo. él estaba en un lugar de idólatras, ellos. Sí, eso es exactamente lo que nos dimos cuenta, que es Sidón, es la misma ciudad de donde viene Isabel, pero Dafka ahí lo manda, y Dafka, esa viuda en Sidón, es la que lo sustenta. Quiere decir, en el momento que él tiene que sustentarse a sí mismo, está dispuesto a tomar de ella. Quiere decir, puede ser que primero que nada esta mujer no era Obedet Avodah Zarah, pero sí vemos aquí que ella es afectada de la misma manera que todos. Y que su actitud de Eliyahu de evitar que haya lluvia en Am Israel provoca que también gente como la viuda son afectados y que él lo ve con sus propios ojos. Y sin embargo, Hashem está esperando que haga un cambio y no vemos necesariamente el cambio. Nuevamente, tenía celos por la palabra de Hashem. Le molestaba que dijeran que hubiera aquí un Hilul Hashem. Y entonces vemos la parte donde él empieza a resucitar al niño y vamos a tratar de ver lo que tú dijiste, Verónica, que dijimos que son 3 llaves y él resucita al niño. Entonces, ¿qué pasó? Tenía la llave de la lluvia, tiene también la llave de Tchiat HaMetim. Entonces, de verdad, la Gemara nos trae aquí un midrash. Entonces, vamos a leer lo que pasa. Ella fue e hizo como la palabra de Eliyahu y comió ella, él y su casa varios días. El cántaro de harina no se acabó y la alcuza de aceite no disminuyó, conforme a la palabra del Eterno que había hablado por intermedio de Eliyahu. Sucedió después de estos hechos, que enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y fue su enfermedad muy grave hasta que no quedó en el alma. Entonces ella dijo a Eliyahu: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para hacer recordar mi pecado y para hacer morir a mi hijo? Entonces vemos aquí que en el momento que Eliyahu trae, por así decirlo, Midat Adin a esa casa, porque Eliyahu se comporta según la palabra de Hashem, pero esta mujer no se comporta según la palabra de Hashem, Hashem trae el din a la casa de la mujer. No sé si conocen la historia, lo vamos a estudiar más adelante con Elisha, pero Eshet Shunamit es algo parecido. La mujer que le construye a Elisha el cuarto, le construye un cuarto a Elisha Naví y le dice que él puede habitar en ese cuarto, y él se siente tan agradecido a la mujer que le quiere pagar a la mujer. Le dice: ¿qué quieres que diga enfrente del rey? El rey es Hashem. ¿Qué quieres que le pida para ti? Y ella dice: Betoch a mí anoji yoshavet. No quiero pedirle nada. Yo estoy dentro de mi pueblo. Quiero que me juzgue como pueblo. Porque en el momento que Hashem pone, por así decirlo, una lupa encima de la persona misma, puede descubrir que también, que así como hay Maasim Tovim, también hay pecados. Y entonces el Midat Adin es más fuerte. En el momento que... Sí. Termina, perdón. En el momento que Eliyahu Anabí, que de alguna manera representa el Midat Adin, que de alguna manera viene y dice: ¿dónde está el din aquí? Am Israel trabaja Avodah Zarah y hay lluvia. Entonces, cuando hay Midat Adin, cuando no hay Midat Rahamim, entonces él trae también a la casa de la viuda ese Midat Adin, y eso provoca que el niño muera. Y él ve con sus propios ojos lo que provoca Midat Adin, lo que esa actitud, por así decirlo, de Midat Adin provoca en el niño. Que una cosa, me parece que en la casa de esta señora ya estaba la Midat Adin, antes de que llegue Eliyahu, porque por algo aclara que ella era viuda, ya tuvo una muerte en su casa. Si no, no diría que es viuda, ni siquiera tiene nombre. Pero no todas las muertes son Midat Adin. Pero ¿para qué me aclara que es viuda? ¿Por qué no me dice el nombre directamente? Si me está informando que es viuda es porque es importante que es viuda. Podría ser, sí, pero podría ser que el Tanaj Primero viuda, Está queriendo decirte es que es una mujer pobre. que es una mujer, sí, que es una mujer que no tiene posibilidad de sustentarse a sí misma. Que ella misma no tiene alguien que le traiga el dinero, que le traiga la harina, y sin embargo Dafka ella, que es una mujer, pero las mujeres antes iban a los campos a recolectar también, no era solamente trabajo de hombre. no, Dafka antes, las mujeres puede ser que iban a recolectar, las mujeres pobres. Sí. Pero las mujeres que tenían esposos, los esposos trabajaban en el campo y le traían a la mujer a la casa. La mujer, su función era cocinar, era estar en la casa, era provocar que eso que trajeron el hombre se convirtiera en comida, pero su función no era salir al campo. Más que las mujeres pobres o viudas, como vemos como Ruth, o hay otros ejemplos de mujeres que
sí, tenían que salir y preocuparse por sí mismas, pero es una situación a donde no hay quien se preocupe por ellas. Ruth y Noemí también. Son mujeres que no tenían a alguien en la casa que se preocupe por ellas. Pero es cierto, puede ser que de verdad, por el mismo hecho de que sí vemos que es una mujer que sí tenía pecados y que puede ser que de verdad había bodas de Ará en su casa, puede ser que de verdad eso fue lo que provocó la muerte de su esposo, pero no necesariamente iba a provocar la muerte del hijo. En el momento que Eliyahu Anabí viene y ella ve a Eliyahu Anabí, ve a un varón de Dios y ella lo de alguna manera lo culpa, le dice, ella se da cuenta que si él no hubiera estado en su casa, eso tal vez no hubiera sucedido, aunque ella ya sabía que iba a morir y decía voy a comer y luego vamos a morir. De alguna manera Eliyahu provocó que prolonguen sus días. Entonces ella no entiende, si tienen comida, entonces ¿por qué Bejol Zot el niño muere? Entonces ahí vemos el Midat Adin de Eliyahu que de alguna manera trajo a su casa. Y así ella dice, oh eterno Dios mío, no, aquí no, perdón. Entonces ella dijo a Eliyahu, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para recordar mi pecado y para hacer morir a mi hijo? Dafka, la presencia de Eliyahu es lo que de alguna manera ella culpa que eso fue lo que provocó morir a su hijo. Entonces él le respondió, dame tu hijo. Y lo tomó de su regazo, lo subió al piso donde él moraba y lo acostó sobre su cama. Invocó al Eterno y dijo, oh Eterno mi Dios, ¿acaso también a la viuda con quien me hospedo le traes mal haciendo morir a su hijo? Se tendió frente al niño 3 veces, invocó al Eterno y dijo, Eterno mi Dios, que vuelva, lo ruego el alma de este niño a su interior. Oyó el Eterno la voz de Eliyahu y retornó el alma del niño a su interior y vivió. Tomó el niño, Eliyahu al niño, lo bajó a su piso, del piso alto de la casa y lo entregó a su madre. Y dijo Eliyahu, mira, tu hijo vive. Entonces dijo la mujer a Eliyahu, ahora sé que un varón de Dios tú eres y la palabra del Eterno está en tu boca verdaderamente. Y después inmediatamente, no vamos a prolongar, fue después de muchos días que la palabra del Eterno fue a Eliyahu en el año 3 diciendo, anda, muéstrate a Ahab y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué? 3 años sin lluvia. Y eso es, vemos de verdad que es una época donde de verdad el pueblo, la gente muere por hambre, por falta de lluvia. Y sin embargo... Ya había secado el río que él tenía. O sea que ya era cuando él se fue con las mujeres, ya el río estaba seco. Sí, quiere decir, la mujer ya era ya era crítica la situación. Ya era la situación más difícil. Y si 3 años más se prolongó. Entonces vemos que de verdad él trae esta guerra tan difícil sobre Am Israel. Y también tenemos lo que tú dijiste, que por otro lado también revive al niño. Entonces dijimos, hay 3 llaves que Hashem tiene y que no se las entrega a las personas. La llave de la lluvia, la llave de Tchiat HaMetim y la llave de resucitar a los muertos. Y nos dice el Midrash, nuevamente el Masejet Sanedrín, nos dice ¿cómo puede ser cuando Eliyahu Anabí pide resucitar al niño? Le dicen desde el cielo, 3 llaves hay en el cielo. La llave de Tchiat HaMetim, la llave de... hubo un cambio de llave. Sí, le dice la llave de la lluvia y la llave de los niños. Y van a haber 2 llaves en mano del alumno y una llave en la mano del Rab, del maestro. Ese no es un Hilul Hashem. Entonces Eliyahu de alguna manera hace un cambio. Entrega la llave de la lluvia y recibe la llave de Tchiat HaMetim. Y por eso después de que el niño resucita, viene la nebuá de que va a haber lluvia en Am Israel. En el momento que él decide cambiar y tomar Dafka la llave de Tchiat HaMetim y resucitar a este niño, entonces viene la llave de la lluvia y con esto puede traer, con esto empieza la lluvia nuevamente en Israel. Ahora, ¿quién es este niño? Y la Torá, el Tanaj, es algo muy interesante que lo vemos a lo largo de todo el Tanaj. Cuando hay personajes que no nos dicen quiénes eran, tratan de relacionarlos con otros personajes y decirnos quiénes son.
Así como dijimos Pinjas de Eliau, que lo vamos a ver más adelante, o como lo vimos en Sefer Daniel, si se acuerdan las que estuvieron cuando estudiamos Sefer Daniel, que dijimos, hay un personaje en Megilat Esther que se llama Atach de Daniel. Nos relacionan personajes de un lugar a otro. ¿Quién es este personaje que de repente aparece y nos dicen su nombre o no nos dicen su nombre? Y también en este caso la Gemara nos trae y nos explica quién era este niño. Entonces nos dicen que Eliyahu Anabí tenía 3 alumnos, o tenía más, tenía 4 alumnos. Tenía a Elisha Anabí, que sabemos que es el que sigue su camino. Tenía a Mija es otro de los Nevi'im. Tenía a Yoná y tenía a Obadiah. Obadiah es en la misma época de Ahab, lo vamos a ver más adelante, es uno de los Nevi'im que esconde a 100 Nevi'im en una cueva y los sustenta. Él trabajaba para Ahab y él sustenta a 100 Nevi'im que no lograron atrapar Izebel y toda la gente, los trabajadores del Baal, y los esconde en una cueva y los sustenta. Elisha es el continuador del camino de Eliyahu. Más adelante lo vamos a ver, que cuando él muere, él entrega su función a Elisha Anabí. Mija también es en la época, y tenemos a Yoná Anabí, que la Gemara nos los dice cronológicamente también queda que Yoná puede ser que es el niño que resucitó Eliyahu. Yoná, ¿cómo se llama? Yoná ben Amitai. ¿No? Si se acuerdan también cuando estudiamos Sefer Yoná, dijimos Amitai ben Aemet. Ben Aemet. Quiere decir, Emet, dijimos, es Midat Adin, lo vimos en Sefer Yoná, que lo caracteriza es que es muy celoso por Midat Adin. Él quiere justicia, él no está de acuerdo que un pueblo completo que hizo muchos pecados de repente deciden hacer chubá en un día y Hashem les perdona. ¿Por qué hay que perdonarles? Hay que castigarlos como se lo merecen. Él no cree en Midat Emet, en Midat Rahamim, él quiere Midat Emet. Y vemos que es algo muy parecido a lo que Eliyahu hizo. En el momento que lo resucitó, él de alguna manera transmitió parte de su personalidad a este Naví. Y vemos que son personajes muy parecidos, muy paralelos en su función. Los dos vienen en una especie de celos por la palabra de Hashem, que la gente crea en la palabra de Hashem y que sean que haya Emet es difícil, pero eso es lo que debe de ser. Y por eso se llama Yoná ben Amitai, el tema del Emet, y también porque es, de verdad, Ben Emet fue salvado por Midat Emet. Y entonces de verdad vemos aquí que son dos personajes que se parecen, y lo vemos también en la manera en que lo resucita. ¿Cómo lo resucita? Lo pone en el piso alto donde moraba y lo acostó sobre su cama, invocó al Eterno y se tendió frente al niño 3 veces. Quiere decir, le transmite algo de sí, le transmite parte de su personalidad a este niño. Y dijo: Eterno mi Dios, que vuelva, lo ruego, el alma de este niño a su interior. En el momento que él le regresa de alguna manera el alma, él provoca que este niño resucite, él también transmite parte de su personalidad al niño que es resucitado. Y tomó Eliyahu al niño y lo bajó al piso del alto de la casa y lo entregó a su madre y dijo: mira, tu hijo vive. Entonces dijo la mujer a Eliyahu: ahora sé que un varón de Dios tú eres, y la palabra del Eterno está en tu boca verdaderamente. Esto le da de alguna manera la confianza en la palabra de Eliyahu. Sí. Que lo que yo siento al leer esto es como que Eliyahu nunca se compadece del pueblo, sí se compadece de este niño y actúa para proteger a este niño, pero eso no le da como para pensar si este caso en particular, por ahí hay muchos otros casos de otros niños que se están muriendo. Entonces él no hace el clic para cambiar su determinación. No, él lo que hace después dice que en el 18 dice que fue la palabra que Hashem le dice que ya es suficiente, mastic, no él, porque dice que la palabra del Eterno fue a Eliyahu el año 3 diciendo: anda, muéstrate
y yo daré lluvias. O sea, no, como que no siento que sea desde de vino de él. Exacto. Que Él por sí mismo podía haber seguido la Betzoret. Y sin embargo Hashem le dice, ve y diles que ya les voy a dar lluvia. Tienes razón, vemos de verdad este punto. Y también vemos que si dijimos, lo mandó Dafka a casa de una viuda en Sidón. Dijimos, si digamos que esta mujer de verdad era Obedet Avodah Zará, y sí lo podemos entender de los psukim, del hecho de que, como tú dices, tal vez que ya tenía Midat Adin en su casa y ya era viuda. Y lo podemos ver del tema de que vivía en Sidón, y que del tema de que cuando muere el niño, ella dice, vienes a recortar mis pecados. Ella está consciente de que ella tiene pecados y que no es limpia de pecados, y sin embargo, ese niño, Eliyahu Anabí, tiene rajamín por ese niño. Quiere decir, Hashem le está tratando de decirle, de despertarlo y decirle, mira, también de los de Avodah Zará salen niños que puede ser que lleguen a ser Nevi'im de Am Israel. Quiere decir, lo que tú ves ahorita no necesariamente es lo que va a ser después. Necesitamos de Midat HaRahamim, necesitamos de la lluvia, necesitamos de compadecernos del pueblo, porque al final de cuentas el pueblo va a regresar y tenemos que tener esa paciencia. Aquí aparentemente es el mensaje que le está tratando de dar a Hashem, y Eliyahu, sin embargo, lo vemos muy fuerte en su opinión de no mandar lluvias a Am Israel. Y nuevamente, ¿por qué? Porque él es celoso por la palabra de Hashem. Dicen que hay 3 personajes. Ahorita se me fue el Makor. A ver si está aquí. Aquí está. Esto está escrito en un midrash que se llama Mejilta. Shlosha Nevi'im Echad tava kvod ha'av ve'kvod ha'ben. Hay 3 Nevi'im. Uno exige el honor del padre y el honor del hijo. Echad tava kvod ha'av ve'lo kvod ha'ben. Ve'echad tava kvod ha'ben ve'lo kvod ha'av. Uno exige el honor del padre y no el honor del hijo. Y el tercero exige el honor del padre y y no el honor del hijo. El honor del hijo y no el honor del padre. El padre es Am Israel. El padre es Hashem. El hijo es Am Israel. Hay 3 Nevi'im. Uno es Eliyahu, que es Irmiyahu, que él exige el honor del padre y el honor del hijo. Irmiyahu quiere también para Am Israel bien. También a él le duele cuando ve la destrucción del Beit HaMikdash, y por otro lado también le duele que Am Israel peca. Vemos las dos facetas. También exige el honor del padre y también el honor del hijo. Eliyahu exige el honor del padre y no el honor del hijo. ¿Qué quiere decir? Él es celoso por la palabra de Hashem. Le molesta que Am Israel no cumple la palabra de Hashem. No le duele ver el sufrimiento de Am Israel, como lo vemos en Irmiyahu, que a pesar de que Irmiyahu también dice, va a haber un Jurban, y ve la destrucción del Beit HaMikdash, llora con ellos, lo vemos que llora con ellos. Eliyahu no le duele ver todo el sufrimiento, porque él siente que eso es lo que debe de ser cuando haya Avodah Zará. Le duele más que la gente no cumple la palabra de Hashem. Y el tercero es Elisha, que exige el Kvod HaBen y no exige el Kvod Ha'av. Besar que vamos a seguir más adelante estudiando.